veces planeamos y no resultan las cosas. Y a veces son espontáneas, digo espontáneas entre comillas, pero el pastor Mario Ortiz me pidió hace un tiempo atrás que si tuviera la oportunidad de poder compartir, no voy a decir lo poco, porque todo lo poco en Dios es mucho para nosotros, lo que Dios nos ha dado. Así que en esta tarde, gracias por los que aceptaron el desafío de venir a confundirse un poco escuchando a este predicador. Veo al pastor Antonio Garrido, que durante años compartimos muchas cosas en Cristo. En mi blog escribí hace años atrás entre pioneros y colonos. Y no son todos los pioneros los que realmente están llevándola. Busque ahí en, no sé, Ángel Aranguis parece, @ pero es público. Parece que esa es la dirección, Pastor Azar. Ángel Aranguis. Y ahí escribí un artículo, claro, es para leerlo en una media hora, digamos, para pensar en que a veces los pioneros se olvidan, pero con el pastor Mario, con el pastor Garrido, Muñoz, fuimos pioneros en la comuna de La Pintana, hicimos el desfile más grande que se ha hecho en La Pintana. Fuimos en ese lindo Daxun al Congreso a apoyar la ley de libertad religiosa para nuestro país. Pasamos a comer ahí a Concón, ¿se acuerda? Y hartas comidas chinas también entre medio, así que la verdad que una alegría poder ver a Antonio Garrido. Y bueno, quería también ver al otro compinche que es Luis Muñoz, espero que Dios les bendiga. Y yo aquí viejito ya, con un diagnóstico ayer mismo nada más de esos que yo siempre he dicho al Señor, cuida tu templo, Señor, acuérdate que yo no quiero que lo contamine el hombre. Y el diagnóstico es el salón quirúrgico para extirparme un menisco que lo tengo roto, porque si no me va a traer más consecuencias. Y ahí estoy orando al Señor a ver si hago caso, ¿no? Porque no me gustan los médicos. De hecho, ya llegué muy lejos para hacerme una resonancia, te meten a un tubo ahí, yo ya sabía, y ahí explotaba algo, no sé si alguien se ha metido en esos tubos, pues, son para salir arrancando, el Señor los reprenda. Yo estaba, no me den esas cosas a mí. Yo sé que en eso los hombres somos bien cobardotes y las damas nos enseñan en el rigor de lo que es la maternidad, a las inyecciones. Yo mismo con las inyecciones he tenido serios problemas desde que era niño. Pero bueno, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema. Pastor Asaf, lo tienen arriba ya, ¿cierto? Hay una guía que hice, y no sé si usted hizo un cuadernillo, pastor, para los pastores, los hermanos, en algún momento se les entregará. Ahora no, más tarde, pero estuvimos hablando y siempre nos queda la sensación de que hay temas que merecen ser atendidos más que otros. Hay algunas cosas que a lo mejor las damos por hecho, pero no están bien digeridas o asimiladas. Es como cuando usted se come un plátano, ¿usted sabe qué vitaminas se está comiendo? Nosotros comimos, no, pues me gusta el plátano, ¿no? Cuando lo decía tiempo atrás, ¿por qué uno de los activadores cerebrales que hay en la naturaleza más puro es el ganchito que está en el racimo de uva? Esos ganchitos, el fósforo puro, es un activador cerebral. Y yo me comía la uva y después seguía con los ganchitos. Y los racimos de todos mis otros hermanos, así que me comía, estaba toda la tarde, después me quedaba media dormida la lengua porque es medio... No, si se han comido eso ustedes, pero yo era pobre, así que ustedes no, ya. Pero uno come y no sabe lo que come, y a veces creemos cosas y no sabemos por qué las creemos. Y desde que conozco al Señor, sé que para aprender muchas veces hay que preguntar. ¿Y quién más
que a Dios y buscar en su palabra las respuestas. Así que yo quiero compartir con ustedes y quisiera orar un momento. Denme la oportunidad de los que puedan ponerse en pie y compartir con ustedes estos momentos. Señor, te doy gracias por estar aquí juntos y pedimos que en el nombre de Jesús tú dispongas de nuestra mente, corazón, despiertes nuestro entendimiento y por sobre todas las cosas, la gracia tuya fluye abundantemente en esta tarde a través de que nada más soy un instrumento en tus manos y todos los que estamos aquí estamos dispuestos a oír todo lo que tú tengas para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero leer como un verso introductorio en el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 4, voy a ver si me resulta esta guía. Pablo dice, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Pablo se presenta a sí mismo y le pide a sus hermanos corintios cuál es el nivel en el cual debieran presentarse y tenerlos en consideración. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ya sabemos la palabra servidor, siendo un poquito más enfático, no es la que dice el original. El doulos indica esclavos. Ténganlo los hombres como esclavos de Cristo. Toda vez que aparezca, sobre todo en las cartas paulinas, la palabra siervo, reemplácela inmediatamente por esclavo. Esta palabrita se fue suavizando, era muy fuerte, sobre todo en el tiempo en que el protestantismo empezó a avanzar en esa gran tierra que es la americana, con sus albores en Inglaterra, en donde la esclavitud era muy fuerte, era un hecho cierto, legal, social. Entonces los traductores quisieron ser un poquito más suaves, se llama eufemismo, decir las cosas que son duras con un lenguaje un poquito más refinado. Pues bien, no es que sea tan distinta, pero la palabra siervo no es la que debiera traducirse, sino es esclavo. Así que si nos miramos unos a otros y nos consideráramos y supiéramos qué es un esclavo, entonces estamos en serios problemas, sobre todo en estos días donde hay una alta motivación para que la gente salga del anonimato, de la baja autoestima y se proyecte en este thinking positive de que son la niña de sus ojos, que caminan, están sentados en lugares celestiales, y que alguien de pronto aparezca y te diga que eres un esclavo, como que no cuadra mucho. Pero si puede atreverse a mirarle al que está al lado suyo y diga, ¿cómo estás, esclavo? Dígale. No, pero me traté así. Pero la segunda acepción aquí es administrador, el oikónomo. De ahí viene la palabra economía después. Pero el oikónomo era el que administraba, cuidaba los bienes de un amo. Y en este caso lo que se le está confiando a Pablo y a nosotros son los misterios de Dios. Y ahí es donde tenemos que ser humildes para no apropiarnos de esos misterios como hechos revelados propios y empezar a tratar de administrarlos correctamente. De hecho, uno de los versículos que más luz arroja es lo que dice Pablo a Timoteo en ese corito antiguo, que no sé si alguien lo sabe, con la melodía. Yo era un niño de 6 años, 5 años, cantaba: procura con diligencia presentarte
a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Podrían aplaudir, ¿verdad? No vine a vender CD ni cassette, nada de eso. No. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa, usa bien la palabra de verdad. La palabra trazar ahí es un merismo. Merismo es una operación, una figura de dicción mediante la cual se utiliza para separar, para clarificar. Los merismos bíblicos son lo necesario para alcanzar a entender una verdad. Entonces uno escarbando, como lo hace la gallina en busca de ese maíz que se escondió, de ahí viene también la palabra escudriñar, como esa persona que era nuestra abuela o mamá cuando escudriñaba en nuestra cabeza, ¿sabe? Buscando ese piojillo por ahí y nos tenía media hora cada uno. Escudriñar, buscar, el merismo es separar, trazar bien, trazar correctamente bien la palabra de verdad. Y de ahí parten todos nuestros problemas. El mundo protestante, el evangelicalismo cristiano protestante, está dividido nada más y nada menos por la cuestión interpretativa. Nuestras divisiones son más de carácter interpretativo que más que de fondo. Si nos empezamos a mirar, somos todos ramas del mismo árbol, del mismo tronco. Empezamos a mirar a los que hablan lengua y los que no hablan lenguas, a los que dan tres glorias a Dios, los que cantan sentados, donde se hace esto, otro. Las formas cultuales que tienen que ver con la cultura también, a veces tienden a separarnos. Pero en el fondo hemos de ir a la base de que somos todos ramas del mismo árbol. Y si empezamos a buscar, vamos a encontrar nuestras diferencias. Y en esa diferencia interpretativa es donde aparece lo que más le hace daño a cualquier discusión. La palabra discusión es muy saludable. Y digo discusión en buenos términos. Discutir porque sí, con el elemento adicional que hace que todo explosione, que es la emoción, el sentimiento. Los pastores, más que pastorear gente espiritual, pastoreamos gente emocional. El 90% de los problemas de los miembros de la iglesia no son espirituales, ni de ignorancia, son emocionales. Me siento mal, me siento bien, no tengo ganas, no me miraron, no me saludaron, no me dieron la oportunidad, estoy bajoneado, me cortaron de la pega. Y el sentimiento, y después hay que lidiar con él, darle una palabra, darle una ungía, así, no sé, santa. Pero en verdad que los problemas, cuando vamos a la Escritura con humildad y valentía, los dos elementos que deben haber para poder alcanzar a recibir algo de Dios y ser un buen administrador de los misterios de Dios, debemos dejar a un lado nuestras emociones y sentimientos. Yo hace un tiempo atrás lo decía a nivel de mis líderes, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que creo. Siempre queremos creer lo que queremos. No sé si me explico. Ojalá que Dios lo diga, ojalá que esté de acuerdo conmigo Dios, ojalá que encuentre el versículo que calce, que respalde todo lo que yo creo. Cuando de repente aparece un versículo que no lo entiendo, como que me lleva a una contradicción, o yo mismo con algunas palabras de Jesús que no tienen una explicación, cuando compara a los hijos de la luz, que los hijos de las tinieblas, los violentos arrebatan los valientes, y la palabra la hemos usado históricamente como que hay que ser valiente para arrebatar el evangelio, pero la connotación es los violentos con violencia, arrebatan. Arrebatar es una palabra dura, cruel, no es lo que hace el evangelio. El evangelio, Cristo vino, ni siquiera el pábilo que humeaba lo apagaba. Así que esto no es de choro, esto no es de capacidades, pero las hemos usado fuera del contexto. Igual que el versículo, parados en los caminos y preguntás por la senda antigua, como si la senda antigua fuera... Jeremías está hablando de esa senda antigua donde se perdieron todos y murieron en el desierto, caballero.
La senda antigua no es esa senda, andaban todos santitos. No, Israel fue terrible, brother. Pero usamos, no, yo soy de la senda antigua. Oye, que está mal, brother. La senda antigua, ahí caía el juicio de Dios a cada rato, eliminándolo por medio de culebras, plagas, etcétera. Para poder quedar a hablar de estos tres grandes temas, Dios, la Biblia y la iglesia, y cuatro, con el ministerio, me permití un paréntesis introductorio. No sé si lo tienen ahí. Está ahí, yo no veo nada. No, yo estoy viendo Dios, la Biblia y la iglesia. Y el paréntesis introductorio estaba en el ahí está. Permítanme este paréntesis, porque nada de lo que podamos recibir de Dios, nada de lo que vamos a administrar como buenos administradores, va a ser posible si realmente no comprendemos qué es el hombre. Es decir, cuáles son sus facultades. Hoy día tenemos un serio problema con la inteligencia artificial. Saben que eso es más peligroso, así como están manipulando genéticamente la especie humana. La inteligencia artificial ya es un hecho cierto, que va a reemplazar, ya así como la robotización y el despegue de la civilización con la revolución industrial, en que ya el buey y el caballo quedaron de lado, apareció el tractor. Y empezó el ser humano a avanzar y luego se hizo esclavo. Y hoy día estamos, pero dependientes de la tecnología. ¿Hay alguien que haya pasado un día entero sin celular? ¿Cómo sería tu vida sin celular? Una tragedia, brother. Una hermana decía, le dice, yo me tuve que devolver, iba llegando al centro y me tuve que volver a la casa, pastor. Nos hacemos dependientes. Entonces, cualquier cosa que venga dentro de ese hombre, de este receptáculo, como quiere llamarse, echar dentro, hay que averiguar qué hay dentro, cuáles son sus facultades. Y lo que encontramos es que hay una inteligencia razonadora y reflexiva. El único ser que tiene la capacidad de reflexionar, el animal no reflexiona. Todavía es un misterio cómo es que se producen pensamientos. ¿De dónde viene el pensamiento? ¿Es solo algo que emerge de acto físico que está dentro de un cráneo, bien cuidado y sostenido como en el aire por estos filamentos y conectados con tal cantidad de cables que si los uniéramos todos sería de la distancia Santiago-Venezuela? Todos los cablecitos que hay dentro si los pegáramos uno por uno, todos los cablecitos que hay dentro del cerebro, sería como hacer una fila Santiago-Venezuela. Imagínense. ¿Dónde está y radica esta capacidad reflexiva? Este discernimiento y el concepto de autoconciencia, el autoconocimiento. Yo estaba más tentado, digo entre comillas, a más que profundizar en lo que es teología, que usted la puede encontrar en muchas fuentes, Biblia, cursos de teología y en especial la teología de su pastor, que esa es la más importante. Digan amén, porque esa es la que Dios nos manda a seguir. Pero el tema era, ¿por qué no indagar un poquito sobre el antropos? Este mensaje tendría que ser más con el gran dilema que tenemos hoy día sobre el antropocentrismo en el cual estamos inmersos, en donde el hombre es ya antes, en algún momento, cuando vino la ilustración y aparecieron los grandes inventos, el hombre se puso en el centro del universo, descubrimos que no era
de esta manera, y el hombre volvió a ser el centro y apareció el humanismo, que tiene que ver más con el secularismo. El antropocentismo, el hombre en el centro de todo, hace que todavía siga siendo un misterio. ¿En qué momento nace la conciencia? ¿En qué momento estoy consciente de que soy salvo y que no soy salvo? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Cómo puedo entender yo los niveles de conciencia? Es lo que más cuesta hallar. Por eso siempre me acuerdo cuando era un niño y escuché esa mañana que habían fusilado al chacal de Nahuel Toro. Yo era un niño. Y lo fusilaron después de que le enseñaron a leer. Después que era un ser pensante. Yo no he visto la película, pero si alguien la vio podrá entender el gran dilema. Y es que durante todo ese tiempo, los jueces, mediante todos sus procesos de agravantes y atenuantes, buscaron saber con qué conciencia hizo lo que hizo, con qué discernimiento. Por eso hay crímenes que se catalogan con ensañamiento, esos son más terribles. Ahora, ¿con qué nivel de conciencia una persona está dispuesta a recibir algo de Dios? ¿Cuánto nos conocemos? ¿Dónde está el prejuicio? La tradición. Es que así me lo enseñó mi papá, así no, yo lo aprendí en la iglesia, es que mi obispo antes de morir me dijo estas palabras. Y nos quedamos con tantas cosas, y no digo que todo es nuevo. No estoy quitándole el valor a lo que es precisamente lo que apareció antes que el canon bíblico, que fue la tradición de los padres apostólicos. Recién en el año 397 tuvimos Biblia, el 400 prácticamente, en el primer concilio de Cartago. Recién ahí se validaron los 27 libros del Nuevo Testamento, ya que las anteriores, las escrituras hebreas, se habían ya validado en el año 167. 200 años después apareció una Biblia completa, las escrituras hebreas y ahora las escrituras nuevotestamentarias que le dieron el cariz de palabra de Dios a los escritos paulinos y algunas epístolas universales, incluyendo el Apocalipsis. 400 años. Pero entre esos años lo que giraba y abundaba era la doctrina de los padres apostólicos, lo que se llama la teología patrística. Así que no puedo ir contra lo que esa gente, esos hombres de Dios, no sé si usted sabe quién era el discípulo de Juan, dónde murió Timoteo, cómo murió. No sé si se ha escuchado hablar de Atanasio. Se ha empezado a hurgar en esos personajes que era gente que nadie conoce, Dios los conoce. Sin embargo, el hecho de que estén ahí enclavados como un ejemplo para nosotros nos da una visión de tener conciencia. Nuestra inteligencia razonadora que Dios nos ha dado es para preguntarnos si realmente tenemos capacidad de recibir algo de Dios y entenderlo. La segunda habilidad o facultad o potencia que tiene el ser humano es la capacidad afectiva. Este sentimiento y sensibilidad de dónde nos vienen, esta apreciación de la belleza. Y la tercera es la voluntad, que es la capacidad de una determinación espontánea hacia una decisión responsable. Somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado. Nadie me diga lo contrario. Usted tomó una decisión y después nos alcanzan las decisiones que hemos tomado. Entonces, por el medio de estas tres facultades es que el hombre se convierte en un ser moral, capaz de entender la verdad, y ahí está la lógica, y en filosofía la lógica son los caminos que sigue la razón para llegar a la verdad, y ahí es donde queda corta la razón, pues que Dios no es lógico. Pero aún así podemos entender, una vez de la experiencia, porque Dios es una experiencia, Dios es espíritu, Dios no busca tu mente, Dios no busca tus emociones, Dios busca encontrarse en el espíritu. El nuevo nacimiento es un acto sobrenatural, que no lo planeamos. Dios no sabemos cómo lo hace, pero nos da una vida nueva, nacemos de nuevo. Pero una vez de tener esa experiencia espiritual, tenemos no la obligación, sino la necesidad de saber más. Escudriñar las escrituras, inquirir, preguntar. Y ahí aparecen después las decisiones, porque quien decide ha de tener elementos que le sean
hábiles, la información, una buena información. Una de las cosas que siempre me cuidé yo fue de averiguar las fuentes. Toda doctrina, todo sistema doctrinal, todo predicador, toda tendencia, incluso filosófica o política, ¿cuál es la fuente? Tiempo atrás, no sé si lo dije aquí, pero mucha gente todavía no sabe cuál es la fuente de tal tendencia política. En este caso, el marxismo, el existencialismo, el idealismo, confunden el teísmo, todo porque dicen que todos los teístas creen, muchos son seguidores de un tal Dunham argentino. Y ese es un tremendo impío, que cree en un ser supremo que está fuera del universo, que es trascendente, pero que no tiene ninguna capacidad de comunicarse con nosotros. Nosotros creemos en un Dios que sí se comunica con nosotros. Y no por prejuicio, no porque quiera, sino que son las evidencias. Y lo que más han querido quitar siempre ellos es esta palabra revelada, que es la Biblia. Entonces, por medio de la mente, del entendimiento, esta facultad, entendemos la verdad y aparece la lógica. Tenemos la capacidad también de captar la belleza, que es en este caso la estética, y tenemos también la habilidad, mediante nuestras decisiones, ejerciendo nuestra capacidad volitiva, la capacidad de ser personas éticas. El hombre es un ser moral. Ese es el gran problema, que el conocimiento de Dios es responsabilizador. Este no es una información, está bueno para saberlo. El conocimiento de Dios es responsabilizador porque nos conmina a una conducta. La filosofía está bien, está bueno para saberlo. ¿Qué es lo que pensaba Montano? ¿Qué pensaba Huxley? ¿Qué pensaba este? Está bueno, vamos a compararlo. Idealismo versus existencialismo versus materialismo. Yo me leía Demócrito, el materialismo de Demócrito. Luego me metí con el existencialismo de Barth y después Berkeley y Immanuel Kant, que es un tremendo. Después me metí con Schopenhauer, el pesimista número 1. Algo leí de Nietzsche, el loco ese que el más dañino de todos los teólogos filósofos. Tremendo ese hijo del diablo. Me los leí todos. Está bueno para saberlo. Ya sabes por dónde va la micro y todo eso. Algo indagué sobre la teosofía. Las corrientes estas de la India y todo este cúmulo de disciplinas ascéticas, morales, terribles. Pero cuando conozco al Señor, cuando veo a Dios en su palabra, el conocimiento de Él me conmina a responder. No le puedo ser indiferente. ¿Aló? No se puede ser indiferente a lo que Dios nos está diciendo. Y ahí es donde se separa entre lo que es el estudiante bíblico y el discípulo. Yo no soy un estudiante bíblico, yo soy un discípulo. Discípulo es el que sigue. Es el aprendiz permanente. Eso es un discípulo, uno que aprende con esfuerzo. ¿Aló? De modo que ahí es donde este hombre, este ser humano se enfrenta a 3 grandes cosas, o 4, porque la cuarta es más vivencial, con respecto a lo que es la deidad. ¿Es posible conocer a Dios? Ya lo dije en esa conferencia hace un mes o algo más atrás. ¿Es factible? ¿Qué capacidad tiene el procesador? ¿Será muy pesado esta cuestión? ¿No me aguanta? Ese pendrive que traemos dentro, ¿hasta dónde aguanta? ¿Aguanta una película, 2 películas? ¿Aló? Ahí es donde entramos nosotros con el gran dilema de si somos capaces de resistir algo del conocimiento de Dios. Y en ninguna manera pretendamos capturar el conocimiento de Dios para luego manejarlo. Porque si hay algo que tiene, en este caso, el ser observable para poder conocerlo, es que el conocimiento de Dios está por sobre nosotros y no bajo nosotros. Aunque esté muy lejos Plutón, y esté muy lejos Urano, esté muy lejos Júpiter, y eso que es el sistema solar nomás el más cercano,
y hasta la última galaxia siguen siempre a mi disposición cuando yo abro el lente y trato de entenderlo, sus movimientos. Empiezo con una lógica dialéctica, científica, a tratar de obtener información. Se envían ahora ya cámaras, se envían un telescopio que anda trayéndonos una información que realmente va a sacudir la moral y la... Se lo dije, no sé, estos días a los líderes y quedaron todos para adentro. ¿Sabes qué va a traer como información ese telescopio el día que tú naciste? Te va a sacar fotos cuando nació todo. Va a salir del sistema 24 horas. El tiempo se mide, da vuelta 24 horas y 365 días alrededor del Sol. Y fuera del Sol, ¿qué tiempo hay ahí? Ahí ya no hay tiempo. Y si sacas ese y empiezas a medir lo que hay más allá, te encuentras que no hay tiempo. Y van a descubrir el famoso Big Bang, el chasquido de Dios cuando se creó el universo. Si alguien dice el Big Bang, yo no creo, yo creo en el Big Bang y en la evolución. So imbécil, so estúpido. El Big Bang lo inventó un cura, era un científico. Cuando se dicen ateos y creen en el Big Bang, y el que inventó la teoría del Big Bang es un cura científico, era un teísta, era un sacerdote. Y esa información nos va a traer a nosotros replantearnos. Mire, le estoy hablando de cosas que están sacudiendo a los científicos y que van a asombrarnos. ¿Cuántos minutos se demora en llegar la luz del sol a nuestros ojos? La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Multiplique 60 segundos por 300.000 kilómetros. Se demora 8 minutos y medio. Desde el momento en que salió la luz y llegó a tus ojos, pasaron 8 minutos viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Esa luz que salió del sol hace 8 minutos ya que no está ahí. Las estrellas que usted está viendo ya tal vez hace 100 años, 1000 años, ya murieron, ya no están ahí. Lo que usted está viendo fue nada más de un destello, la huella que quedó. Porque estamos parados en un punto de referencia que tiene que ver con 24 horas. ¿Están aquí conmigo, no? ¿O está medio pesada la cosa? Y queremos conocer a Dios. Y queremos entender a Dios, queremos atrapar a Dios, encerrarlo en una doctrina, encerrarlo en un concepto. ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cómo es que se transforma en el creador? Crear es sacar de la nada algo. Le doy otro paseíto más allá, más al fondo. Este telescopio que está viajando ya más allá de nuestro sistema solar ha descubierto y está descubriendo nuevas constelaciones, nuevos planetas, el universo. Pero el universo no es infinito, aunque Einstein dijo que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Son las dos cosas infinitas que hay, dijo este famoso Einstein. Pero una vez que se acaba el mundo físico, ¿qué hay más allá? Ese es el tema. Así como el universo se contrae y se dilata y está en continuo movimiento y todo está circular y todos los planetas son circulares, giran sobre su eje, por eso no hay tanto choque, están todos girando hacia un solo lugar y viajando. Oiga, si usted supiera qué velocidad, ¿sabe a cuántos kilómetros estamos viajando ahora? 100.000 kilómetros por hora. En estos momentos, compadre, yo estoy viajando a 100.000 kilómetros por hora y estoy sentado aquí.
Cuando se acabe el espacio, cuando se acabe el mundo físico de las estrellas y constelaciones, ¿qué hay más allá? Esa es la pregunta que quieren llegar. ¿Y saben cuántos años se va a demorar esto en llegar como información? Aproximadamente unos 3 millones de años luz. En 3 millones de años más vamos a ver algo. ¿Quién va a estar vivo en 3 millones de años? Yo no alcanzo a los 100. Y estoy a los 70 y le dije al Señor ya hace rato, mi hija no la quiere, pero yo no quiero ver los 71, yo quiero estar en el cielo antes de los 71. ¿Para qué más? Ya están grandes, ya tienen hijos, ya crecieron, ya la vida en la tierra es cumplir los propósitos de Dios, por supuesto, pero la eternidad nos espera, más allá del sol, de las estrellas, más allá de lo físico. Entonces tratar de atraparlo y encerrarlo todo. Y nos olvidamos de lo limitados que somos, de la grandeza. Qué hermosa canción, tantos años que no la cantábamos, Dalila. Esa canción la cantábamos en cultos de oración. Su gloria llena el universo. Ay, fue pura falopía espiritual. Así es. El que entendió, entendió, porque yo me pegaba esa falopía, pero buena, en el mundo sí. Ahora estamos en Cristo. Ahora estas son las otras cosas, una alabanza que te transporta. Hay momentos que son éxtasis y hay que aprovecharlo, hermano. Hay que ser buscadores y provocadores de la presencia de Dios. Amén. Dios está aquí. Si está aquí hay que adorarle. Y después vienen esas preguntas y vienen esas respuestas en la medida en que somos capaces de soportarlas. No todos los hombres tienen hombros para soportar la verdad. Díganme, ¿a cuántos les gusta que le digan la verdad? La verdad. ¿Y por qué te molestáis cuando te la dicen? ¿Aló? No todos tenemos los hombros para soportar ciertas cosas. Y por eso el conocimiento de Dios es gradual, progresivo, de acuerdo a su propósito. Si alguno ministre conforme al don que le ha sido dado. Viene la habilidad, mire, ya me estoy metiendo en el ministerio. Viene la capacitación. Viene el conocimiento previo que tiene Dios y profundo de nosotros. Es más, nosotros ni siquiera hemos llegado a conocer al hombre que hay dentro. ¿Por qué decido mal? ¿Por qué pienso mal? ¿Por qué actúo mal? ¿A qué se debe? ¿Es buena suerte? ¿Es providencia divina? ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea capaz de poder recibir un halo, un rayo de luz de parte de Dios para poder decir, conozco a Dios? El gran desconocido, el Dios que está escondido detrás y pareciera que nadie tiene la habilidad o la capacidad de poder encerrarlo en un concepto, pero en su esencia, ¿cómo es que se nos revela Dios en la Escritura? Me voy a la palabra porque en la palabra es donde realmente van a encontrarse todas las respuestas, no en la ciencia ni en la filosofía, ni siquiera en la capacidad razonadora de nosotros. Todo comienza en Él, todo termina en Él. Más allá del espacio donde no hay nada, allí está Él. Amén. Cuando examinamos, entre comillas, nuestro conocer de Dios en su ontología, la ontología es el estudio del ser, de qué está hecho, de qué se compone. Empezamos a ver que entramos a un terreno sacrosanto, santísimo, que ojalá nadie se atreva a caminar, porque es imposible penetrar. Pablo dijo, Él habita en luz inaccesible. Amén. Job decía, en Él hay una majestad terrible, el poder majestático. Es decir, no se le puede ver, se lo dijo a Moisés, verán mi espalda, y ese son antropomorfismos, porque nadie podrá ver a Dios
y quedar vivo. La experiencia de Isaías, después de estar en el templo y vio a las faldas nada más y escuchó a los serafines decir santo, santo, santo en el capítulo 6 de Isaías. Soy muerto, dijo. Entonces, cuando entramos ya a la ontología, a tratar de entender el ser de Dios, es donde ahí aparece y debe aparecer lo que se llama el temor de Dios. El temor de Dios, porque cruzar ese límite es temeridad pura, es incredulidad pura. Pablo nos dice ahí en Corintios, a no ir más allá de lo que está escrito. En el Deuteronomio 29 se le dice a su pueblo, se lo recuerda a Dios, que las cosas secretas son de Jehová de nuestro Dios y las reveladas son para nosotros. Y hay que hacer la diferencia, y ese es el ejercicio que muy pocos se atreven a hacerlo porque hay presunción, ignorancia y temeridad. ¿Qué es lo revelado y qué es lo no revelado? ¿De qué me sirve el conocimiento que estoy escuchando? Sobre todo si no lo puedo aplicar. Si después de oír un mensaje no tengo nada que aplicar de él, entonces, ¿de qué sirve de oír un mensaje? ¿Sabe usted al hastío que hemos llegado a algunos pastores? Entre eso yo, a lo mejor yo soy el único. Al hastío de qué predicar. Cansado, ¿de qué predico? Si ha predicado de tantas cosas, hay que inventar temas, hay que meterse en esto otro. Y vuelvo a la humildad y digo, yo no soy el que tengo que predicar, es Dios quien tiene que hablarle al pueblo y me tengo que someter. Y ahí Dios me inspira, me habla y hago una asociación de cosas y de pronto se iluminan versículos y se arma un bosquejo y luego sale como Dios quiera conforme al Espíritu. Pero antes de eso, ¿de qué sirve a veces? Uno se replantea si el conocimiento de Dios no nos está afectando, si no está edificando. Conocer a Dios es algo más que información y por eso entrar en la esencia de tratar de entender la economía divina, dos procedentes y uno del cual procede, iguales en singularidad y en pluralidad, coexistentes. Son iguales en esencia, la subordinación es siempre posicional, nunca esencial. Mire, le estoy hablando de credos apostólicos que obligaron a esa gente a utilizar palabras que nosotros no las entendemos, pero sí por la palabra entendemos que Jesús es Dios también. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero, mira, anoche dije algo que puede ser fuerte, pero Él fue engendrado. Pero si fue engendrado, entonces no es eterno. No, Él es continuamente, eternamente engendrado. Y el Padre es el eterno engendrador. Y el Espíritu Santo es el eterno aplicador, el que conjuga esa eternidad. ¿Cómo es eso? Sí, como hombre nació, se humanó, nació, se sometió a la ley del crecimiento, se sometió a las leyes físicas. Tenía un alma enteramente humana, pero nunca dejó de ser Dios. Supeditó todos sus atributos reales, los dejó en la gloria y caminó, sufrió dolores, tuvo hambre, tuvo sueño. Pero también delante de Él se postraban delante de Él y lo adoraban. Era Dios, el gran misterio. Todavía no lo entiendo. No hay nadie que haya podido entender lo que se llama la doctrina del vaciamiento, la kenosis de Filipenses 2. ¿Cómo es que se vació? ¿Cómo es que el infinito se hace finito? ¿Cómo? Y ahí es donde los testigos de Jehová hacen la separación. Y uno de ellos me decía, 1 más 1 más 2, más 1 más 1 más 1 son 3. Son 3 dioses. No, es 1. No, pero 1 más 1 más 1. Porque las matemáticas no son correctas. Las matemáticas son hechos convencionales. No me diga que 2 más 2 es 4. Sí, lógicamente sí. Pero también le demuestro matemáticamente que 5 más 3, el 3 más 4 no son 7, sino 5. Según el teorema de Pitágoras. Y eso lo aprendí en geometría, en álgebra. 3 más 4 son 5. Aplicando, ¿por qué? Porque las matemáticas son hechos convencionales. ¿Y qué es lo que es una convención? Se pusieron de acuerdo y dijeron
El hombre, hay un sapo, una ameba, un sapo, una especie de cerdito, un mono, el hombre, ya. Pongámonos de acuerdo, la teoría de la evolución de las especies. Y empezamos a manipular el átomo, diciendo que había un núcleo, y en ese núcleo estaban todos los protones, en este caso, y dijeron, si las leyes de la fuerza del electromagnetismo hace que las fuerzas del mismo signo se repelen, ¿qué une a los protones que están dentro del núcleo? Entonces alguien inventó y dijo, bueno, son los parasitrones y los positrones. Y ahí vamos inventando para tratar de justificar lo que todavía no pueden. Nunca nadie ha visto un átomo. Nunca nadie ha visto un átomo. Lo han penetrado, lo manejan. Ni siquiera conocen el origen del movimiento, de la vida, de dónde viene la vida. ¿Quién le dio el primer impulso a todo esto que se está moviendo? ¿Aló? Por eso cuando tratamos de conocer un poco a Dios, tenemos que decirle, Señor, si no fuera porque tú eres el que quieres que te conozcamos. Y el conocimiento de Dios es revelacional. A Dios se lo conoce por revelación. No es por lógica. Un mismo versículo tiene muchas aristas mediante las cuales viene el Espíritu Santo y te aplica una, te ilumina otro, etc. El conocimiento de Dios es salvífico en la medida que sea revelacional. Que Dios se revele a ti para poder conocerlo. Y ahí es donde aparecen los grandes atributos de Dios. Lo he dicho cientos de veces, pero cada vez que me meto con los atributos, yo he hecho un largo recorrido en estos días que he estado lejos de Santiago, lejos de la playa de ministerial, muchos años que no voy a ninguna reunión de pastores, es más, camino por esas calles de Linares, nadie me conoce, qué bueno, puedo hasta fumar, nadie sabe que soy. Pero he pensado bastante en esta relación íntima con Dios y qué es lo que Él me ha revelado, y cuando me voy a sus atributos me quedo al helado, digo, Dios, he tenido que recorrer caminos que transité en esos años mozos, a mis 17 años, a mis 20 años, empecé a hurgar, a separar, a utilizar merismos para clarificar, más que tratando de buscar algo, sino tratar de asimilar. Y me encuentro con atributos como que Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es inmenso, inextenso. Él es el único ser que se posee a sí mismo, se llama perseidad, la capacidad de poseerse, ser la fuente de su existencia. Todo lo demás le deviene, a nosotros nos deviene la vida, nos llega la inteligencia, fuimos creados, pero Dios no, tiene el único ser que tiene lo que se llama perseidad, la capacidad de autoposeerse, de no necesitar de nadie, por eso no es compuesto. Si fuera compuesto es porque carecía de algo, y si es compuesto porque adquirió algo. Dios no puede perder nada, Dios no puede adquirir nada. ¿Aló? Me voy a la grandeza de Dios y veo la diferencia entre inmensidad y omnipresencia. La omnipresencia es de que Dios está en cualquier lugar donde haya un espacio, ahí Dios está, ahí lo encuentras. Pero la inmensidad es más grande que la omnipresencia, pues no existe un lugar donde Dios no esté. ¿Aló? ¿Dónde estaba Dios antes de hacer todas las cosas? En ninguna parte. ¿Aló? ¿Dónde estaba Dios antes de hacer el universo y todas las cosas? En ninguna parte. Dios estaba en sí mismo. ¿Aló? Esos son los atributos de Dios. Cuando decimos Dios es inmenso, ¡cuán grande es Él! ¡Qué hermoso! ¡Cuán grande es Él! Lo decimos en inglés, ¿cómo se dice? How great. ¡Cuán grande es Él! Lo decimos, pero entender la grandeza de Dios me supera.
Dios nunca ha sido, nunca será. Siempre es. Dios ve conociendo todas las cosas. Por eso el que quiere interpretar el hecho salvífico de la predestinación, de la prognosis y de la elección, está parado en un punto que Dios no le ha concedido a ningún ser humano conocer. No hay ser humano que conozca de antemano como lo conoce Dios. Dios es el único que está fuera del tiempo porque es trascendente a todo lo creado. Por eso trata las cosas que no son como si fuesen, porque para Él no hay pasado ni hay futuro. Dios no estará, Dios siempre es, yo soy el que soy. Trate de entender esto, por favor. Y es como cuando uno de los discípulos dice a Jesús, ¿y qué de este? Cuando se estaba despidiendo Jesús de los suyos, ¿y qué de este? Cuando apuntando a Juan el amado. Y Jesús le dijo, ¿y qué te importa a vos? Le dijo. Estamos tratando de entender a un ser infinitamente trascendente. Trascendente. Que está fuera. No tiene comparación. ¿A quién pues me haréis semejante? Dios es espíritu. La palabra ruach del hebreo, neuma en el griego, espíritu, spirit en inglés. Dígalo de todas maneras. Tú oyes el viento, oyes su sonido, no sabes de dónde viene y dónde va. Vosotros sabréis lo que no sabéis. Dios es espíritu. ¿Qué es lo que es espíritu? ¿Qué quiere decir de Dios? Es espíritu. El espíritu no pesa, no es oxígeno. ¿Usted sabe el elemento más liviano que hay en la naturaleza cuál es? El hidrógeno. Después viene el oxígeno, H2O. El hidrógeno más un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno dan agua. Lo más livianito, el más duro, 238, que es el urano. Molecularmente hablando, mire, de lo que estoy hablando, no entiendo mucho talamo, pero le estoy diciendo, si tratamos de entender que Dios es espíritu, es que no cabe en el cuerpo. ¿Cuántos demonios habían dentro de ese cuerpo en el endemoniado gadareno? Legión me llamo, porque somos muchos. Era impelido, no era un demonio. ¿Cuántos demonios echó Jesús de esa mujer llamada María? 7 demonios. Habían 7, es decir, pueden caer 7 como pueden caer 3.000. Y si le echamos la matemática, cuando se murieron los 3.000 cerdos, eran 3.000 demonios que habían dentro de ese endemoniado gadareno. Y es que los demonios no ocupan un lugar en el espacio, trascienden. Eso es trascendencia. Dios es un ser trascendente, separado de lo físico. Y por eso el gran misterio y lo más increíble es la condescendencia, que traspase lo físico y se humane, se haga carne. Ese es el gran misterio de la encarnación. Para eso requerimos unas cuantas horas, tratar de entender qué es lo que Dios hizo en el pesebre. Un niño no es nacido, pero un hijo nos fue dado. El niño nació en el pesebre, pero al hijo lo entregó en la cruz. Hay una diferencia entre niño, tecno, e hijo. Él no entregó un niño. Nació un niño, pero cuando lo introduce en el mundo le dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Habla de su hijo. ¿Y cuándo se manifestó como hijo? Después de las aguas bautismales, cuando él declara, este es mi hijo. Está tratando de conocer a Dios. Atrévase con humildad. Es sumamente inmanente. ¿Qué es la inmanencia? Es que está dentro de todo. Trascendente fuera, inmanente dentro. Yo habito la altura y la santidad. Isaías 57:15. Y con el humilde de corazón y con el quebrantado de espíritu. Dios está fuera de todo lo creado, pero está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible?
En inglés, how is possible? ¿Cómo es posible? I don't understand. No lo entiendo. Es que no tienes por qué entenderlo. Dios no te creó para que lo entendieras, cabezón. Aleluya. Dios te creó para que lo alabes, lo adores, le sirvas. Amén. Se humanó, se hizo hombre y luego les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? Les conviene a ustedes que yo me vaya. Ellos no lo podían entender. Pero cuando me vaya enviaré un consolador, otro consolador. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ese es el otro, entre comillas, el otro, cuando es uno también entre los tres, el Espíritu Santo. Jesús estaba supeditado a un cuerpo físico, ascendió en un cuerpo de gloria, está sentado a la diestra del Padre. Pronto volverá a venir en cuerpo glorificado a buscar lo suyo. Pero antes de eso está Dios mismo aquí en la tierra. El Espíritu Santo está todos los días dentro de nosotros. Eso es inmanencia, Dios dentro de nosotros. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Eso yo no puedo enseñar sin emocionarme, le digo yo a mi esposa, siempre le digo yo debiera ser más teólogo, más... Bueno, ya voy a ir a otras partes ya donde lo digan amén, amén. Me siento en casa, lo siento, aleluya. Ahora yo sé que Dios nos ha dado a algunos alguna cosa y otra. Yo admiro al pastor Mario Ortiz, mirándolo a él, yo desde siempre, de muchacho que lo conozco. Siempre admiré su interés por las cosas de Dios, inclinado a las cosas de Dios, que no era tan difícil decirle vamos a la iglesia. Y luego amor por la gente, amor por las almas, amor por las cosas de Dios. Y bueno, tiene cosas que yo no tengo y me doy gracias a Dios por la diversidad en la cual Dios ha hecho que funcione su cuerpo. Ahora sé que en lo que es la palabra yo tengo un conocimiento revelacional de muchacho, de los 17 años que estoy enseñando la palabra. Yo descubrí la divinidad de Cristo sin libro, la Trinidad, la empecé a explicar de acuerdo a versículos, la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la subordinación. Yo hice un estudio bíblico de 165 versículos a los 17 años. Y me comía la Biblia y me pasaba exámenes de versículos y todo eso. Y es porque estaba llamado y sé que tengo cierta autoridad apostólica en lo que es las Sagradas Escrituras, pero no presumo de ellas porque no me gusta que me llamen ni de apóstol. Y allá un cubano me decía, allá cuando llegaba allá a Miami, oye indio, ¿cuándo llegaste? Me decía. Y él sabía que yo soy un apóstol. Me decía, ¿cómo está tu gente ya? Los papuches, me decía, por los mapuches, decía. No sabía ni hablar. Y era un teniente coronel héroe de las 3 guerras de los Estados Unidos. Ese hombre me quería mucho. Pero bueno, las Sagradas Escrituras voy a ir ahí, correr a él, si hablo algo sobre eso. ¿Por qué son tan importantes que las entendamos? A ese Dios desconocido, todo comienza con lo que dice Hebreo, tal vez. Dios habló. Dios habiendo hablado muchas veces, es que Dios habló. Seguiría siendo desconocido si Dios no hubiese hablado. Si tú ¿cuántos años hay entre Adán y Abraham? $2000 años. Se pegó el paseíto, ¿cuántas cosas pasan en 2000 años? En los primeros 12 capítulos de la Biblia hay 2000 años. En el capítulo 12, ahí aparece y Abraham creyó a Jehová. Ahí aparece recién el concepto fe. La palabra fe aparece en el capítulo 12 de Génesis. Y Abraham creyó a Jehová. Y su fe le fue contada por justicia. ¿Cuántos años hay entre Abraham y Moisés? Vamos, bajemos por la cronología. Estamos estudiando la Biblia de una manera sistemática. Por eso hablaba en la conferencia la necesidad de una teología sistemática, de sistematizar la enseñanza. Y empezamos a viajar y nos encontramos, mire, para ser más exacto, David está 1000 años antes de Cristo, ¿ya? 1000 años. 500 años antes estaba Moisés. 1500 años antes de Cristo estaba Moisés. Recién ahí empezó a compilar y a recopilar y por revelación
y no hay muchas fuentes, como van a decir, cómo lo hizo, es que Moisés escribió el Génesis. 1500 años antes de Cristo. Y después, claro, empieza a narrar el Éxodo, luego las leyes levíticas, luego la historia de Israel en el desierto en Números y la repetición de la ley en el Deuteronomio. La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Recién ahí, el año 1500 años antes de Cristo. Después viene la época de oro, los 450 años de jueces, después vienen los reyes Saúl, viene David y Salomón, la época de oro de Israel. Pero lo que me llama la atención, ¿en qué tiempo recién apareció algo escrito? Cuando Dios habló en el Sinaí y le dijo, escribe esto. Ahí recién apareció una escritura sagrada. Ahí recién empezamos a oír a Dios. Las palabras son para oírlas. Usted me está oyendo, cierra los ojos, me oye. Pero le dijo, escríbelas. Entonces, el proceso, la conversión que debemos hacernos es que cada vez que leemos la Biblia, no leemos, sino oímos. Porque las palabras no se leen, las palabras se oyen. Y es el Espíritu Santo el que activa lo que le llaman, y que se usó mucho con la palabrita rema, activa esa palabra y deja de ser letra y se activa como una voz de Dios viva. Mis palabras son espíritu y son vida. No es historia, no es información. ¿Están aquí conmigo? Y el problema es que como se escribió, se quedaron con la letra. Y de esa ley que Dios le dio a su pueblo, la establecieron, la regularon, las encallaron, como dicen aquí en Chile, en 613 preceptos, mandamientos y ordenanzas. 3 conceptos. Yo mañana voy a estar predicando algo parecido. Espero que no se me salga el mensaje de mañana, porque si no, no van a ir a la iglesia los que están aquí. Bueno, los preceptos y las ordenanzas, las leyes ceremoniales, las leyes civiles, lo que controlaba. Los 10 mandamientos contienen todo, en ese decálogo aparecen advertencias del trato de Dios con el hombre, con el prójimo y con los demás. Son pecados contra el yo, contra uno, pecados contra el prójimo y pecados contra Dios, el decálogo divino. Entonces ahí recién tenemos palabra de Dios nosotros. Recién, escrita en hebreo, y ahí empieza la historia. Y luego aparecerían los profetas, cada uno después dando su profecía circunstancial en su momento, y se empezó a escribir lo que es la historia de las escrituras hebreas, lo que llamamos el Antiguo Testamento. A través de ese pueblo Dios habría de traernos al Mesías. La historia de Israel es precisamente la historia del pueblo desde donde Dios nos traería al Mesías, al Salvador del mundo. No es que Dios se haya enamorado de Israel y que Israel sea... No, es todo el mundo. Habría de conocer al Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos de Escritura es que Dios habló y de ahí comienza nuestra fe y ahí aparece lo que se llama inspiración de las Escrituras. ¿Cómo sabemos que esta escritura es inspirada por Dios? La palabra teumnestos es del griego indicando soplada por Dios. Los santos hombres de Dios fueron soplados, les sopló por dentro. Esa inspiración, ese soplido interior. Y hay una inspiración plenaria en la cual Dios utiliza al hombre sin que éste se entere de que lo que está hablando es palabra de Dios. Pero hay inspiración también concursiva, en donde Dios le da un mensaje y le dice, escribe esto. Ve la visión y la escribe. Y sabe que esa palabra la escribió él con su inteligencia, pero ese mensaje Dios se lo dio y él lo llevó a la letra. Hay diferentes formas de poder comprobar la inspiración de las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que hacer algo. Entender que lo que está frente a nosotros no es una palabra cualquiera, no es una historia. Es una palabra inspirada por Dios, que el único objetivo que tiene es revelarnos su voluntad.
Se le llama testamento a lo que alguien deja antes de morir. También tiene equivalencia a pacto, perit. Pero quiero dejarlos en este momento hasta aquí. Quisiéramos tomarnos un break, dice el pastor Mario, para luego seguir con lo que va a ser la inerrancia de las Escrituras, el propósito de las Escrituras y lo más importante, la interpretación de las Escrituras.